Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos. Muy buenas tardes, gente. Muy buenas tardes, también muy buenas noches y muy buen día. Porque esta tercera clase del curso de Sistema de Comando de Incidentes va a ser vista por muchas personas en tiempo real, pero también sabemos que muchas personas están en actividades y van a tener acceso a esta información grabada. Bueno, estamos en la tercera clase. Óigase bien, es la tercera clase. Son 5 clases. Nos toca mañana otra y pasado mañana otra en el mismo horario, con el mismo enlace, tanto en Zoom como en YouTube. Así que la idea es que usted se sume y no pierda esa continuidad. Si usted no vio las 2 clases anteriores, no se preocupe, en el mismo enlace de YouTube de Proyectos y Seguridad está, y le dice clase 1, clase 2, clase 3 esta, y así vamos avanzando con las otras clases. Así que, nada, entremos en materia, cualquier consulta nos escribe, con toda confianza vamos a atender sus inquietudes. Muy bien. ¿Cómo podemos estructurar un sistema de comando de incidente? Como bien sabido, las bases del sistema de comando de incidentes son las mismas. Ya las hemos visto, pero las metodologías cambian según el ente ejecutor. Perdón. No es igual cuando el ejecutor, el ente ejecutor es un ente privado, una empresa privada, a cuando es el Estado, un cuerpo de bomberos, protección civil, Cruz Roja, sistemas de manejo de emergencia, brigadas. Entonces, cambia la metodología que de alguna u otra forma tenga la organización normado, acordado, planificado, ejecutado. Entonces, el contexto de estas situaciones van a cambiar y eso es completamente normal. Es decir, la metodología del sistema de comando de incidentes es válida para empresas, para organizaciones, para entes de seguridad de Estado, y ya vimos el día de ayer que no necesariamente tiene que ser para situaciones como emergencias, como fugas, como incendios, sino que la estructura del sistema de comando de incidentes puede ser aplicada para muchísimas situaciones, incluso algunas que no tengan que ver con una emergencia, sino que estamos hablando de una visita de un ente presidencial, estamos hablando de una situación de paro, de conflicto. Entonces, tengamos en cuenta que aquí hay muchísimas oportunidades de sacarle provecho a esta información. Ahora bien, a nivel internacional, nosotros el logotipo que más conocemos de los sistemas de comando de incidentes es este, porque se instruyó como logotipo en español de muchas capacitaciones. Muchas de esas capacitaciones fueron estructuradas inicialmente en Latinoamérica por la USAID. Ya explicamos ayer de dónde nació el marco legal del sistema de comando de incidentes, cómo se hace norma
cómo algunas normas lo incluyen, cómo la Academia Nacional de Bomberos también lo adopta, cómo FireScope fortalece la creación del sistema de comando de incidentes como un módulo obligatorio para todos los bomberos. Entonces, nosotros comenzamos a recibir en los países que llamaban en vía de desarrollo información de la USAID, que es la oficina que justamente desde Estados Unidos comienza a procrear desarrollo en la gestión de emergencias para países que están en vías de desarrollo. De esa manera, entonces, comenzamos a recibir información, manuales, capacitación, pero la USAID se focalizaba en que la capacitación era solamente para organismos de seguridad. Es decir, no era que una persona quería ir, pagar el curso, no, sino que se focalizara en que fuese una información integrada en sistemas, en organismos, en estructuras que fuesen realmente las responsables de atender los eventos. Dentro de estas premisas, dentro de este sistema, habían premisas y habían algo que llamamos características y principios. Entonces, vamos a conocer hoy cuáles son esas premisas, cuáles son esas características y esos principios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, fíjense, en una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta es que esta formación y esta información no debe ser distorsionada en su esencia, en su base, porque la idea es que independientemente con quien usted recibe información del sistema de comando de incidentes, la información se mantenga en sus bases, en su estructura de manera íntegra. Y eso es sumamente importante para todos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistema de comando de incidentes, vamos a tener presente lo siguiente. Uno, entendemos por sistema un ordenamiento de elementos interdependientes relacionados entre sí con su entorno. ¿Qué significa? Que cuando yo hablo de un sistema, lo que busco es el ordenamiento de esos elementos que se relacionan entre sí con un determinado entorno. A eso es lo que nosotros llamamos sistema. Cuando hablamos de la palabra comando, nos referimos a una acción o efecto de impulsar, de asignar, de orientar, de gestionar y conducir los recursos que están disponibles en ese sistema. Y luego el término incidente. Incidente lo tenemos como un suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la acción de personal de servicio de emergencia para proteger vidas, bienes y medio ambiente. Esta es una definición, y lo dijimos en la primera clase, que cuando hablamos de incidente pudiera chocar con la definición que ha manejado el personal de seguridad y salud del trabajo. Porque en esa definición de seguridad y salud en el trabajo, la definición de incidente era un evento, un suceso que interrumpía el normal desarrollo de las actividades, pero no generaba lesiones ni víctimas ni nada por el estilo. En este caso, la palabra incidente viene de la traducción de incident, que significa evento, algo que ocurrió. Ahí puede haber lesionados, puede haber fatalidades, puede haber pérdidas, derrames, fugas, pero eso lo seguimos llamando evento, incident. Entonces, nosotros vamos a tener incidents, eventos donde hay personas que fallecieron. Entonces, no por eso no se va a llamar incidente. ¿Ok? Si estamos bien hasta aquí, la información se ha captado con respecto a esto, coloquemos un puntito en el chat, por favor, para saber que entonces estamos todos alineados con esta información y que de alguna u otra forma nos vamos siguiendo todos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Excelente. Ahora fíjense, dentro del sistema de comando de incidentes, la premisa que se busca en este caso es que la combinación de instalaciones, equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y las comunicaciones estén operando bajo una estructura que permita de manera organizada la convergencia común para facilitar la responsabilidad de administrar recursos y lograr los objetivos que sean necesarios en un evento. Es decir, una de las cosas que buscamos en sí es que toda esta información, todas estas instalaciones,
todo el equipamiento, todo el personal, los procedimientos, los protocolos, la comunicación, operen de manera organizada, estructurada, que facilite la administración de los recursos y que esos recursos permitan lograr el control de ese evento. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos es entender que va a ser necesario una interacción, pero esa interacción tiene que ser armónica, tiene que ser organizada, tiene que ser visualizada como una oportunidad sumamente importante para que todos los integrantes de ese sistema logren de manera asertiva los objetivos que tengan a bien precisar. Ahora fíjense, cuando nosotros hablamos de un evento, hablamos de la cadena operativa, ese evento no nos estamos refiriendo a que hay un concierto, tenemos un evento, una obra de teatro. No, nos estamos refiriendo a que ese evento es una serie de situaciones que inclusive, así como podemos tener emergencias, incendios, también ese evento pudiera ser una actividad política, una actividad religiosa, una actividad cultural, pudiera ser una fuga, pudiera ser un derrame, puede ser una situación de conflicto, puede ser una riña en un sitio público, puede ser cualquier cantidad de cosas que requiera la coordinación de estos elementos para brindar la atención al logro del control de esa disrupción. Entonces, el término evento, cuando decimos evento, ya saben que viene de incident, de incidente, pero nuestra traducción, mejor traducción es un evento. Ah, ¿qué hay? Un evento, sí. ¿Ese evento qué es? Ese evento puede ser un concierto, pero puede ser una fuga de amoníaco, puede ser múltiples víctimas, puede ser un tirador activo, puede ser un derrame, puede ser un bloqueo de una vía, puede ser una manifestación en una empresa. Entonces, todo eso entra dentro de la palabra evento. ¿Ok? Y eso es sumamente importante. Muy bien. Entonces, fíjense, cuando nosotros comenzamos a hablar del término evento, ya automáticamente usted tiene que entender que algo sucedió o algo puede suceder o nos preparamos para que algo suceda o para anticiparse a situaciones adversas, pero que en efecto pueden registrarse. Ahora, cuando hablamos de operativo, nos decimos una organización para cometer una acción programada e involucra una o más instituciones. Es decir, cuando hablamos de un operativo, estamos hablando de que se ha coordinado con una institución o con más instituciones desarrollar una serie de acciones. Se ha programado. Como decimos, tenemos un operativo para. Entonces la gente significa que se ha puesto de acuerdo, se ha organizado en pro de desarrollar una serie de acciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces aquí a observar algo que es sumamente importante. Y esto en su totalidad, esta información va para el examen que es el día viernes y sábado. ¿A qué nos referimos con lo que son las características y principios del sistema de comando de incidente? Perdón. Primero, damos a entender que para mantener la universalidad de la información, la estructura de la información, estos principios no varían. Estas características no varían. Esto es lo que buscamos que se mantenga y que independientemente quién dé el curso, con la metodología que dé el curso, tengamos presentes que hay cosas que no deben variar para que se mantenga la esencia de la formación. El sistema de comando de incidente está basado en frases del proceso de administración y análisis de los problemas encontrados durante la respuesta a incidentes y el manejo de eventos. Fíjense entonces, la administración del sistema de comando de incidentes está orientada a conseguir frases que sean necesarias para el éxito del propio sistema. Dentro de esas frases están los principios y están las características. Vamos a ver de qué se trata. Entonces,
Cuando nosotros comenzamos a revisar, y ahorita vamos a ver al detalle, nos damos cuenta que hay 6 características principales y 14 principios. Entonces, las características van a marcar el desarrollo de esos principios. Recuerden, 6 características y 14 principios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cada uno de ellos para entender un poco más cómo se trata esto de que el sistema de comando de incidentes debe cumplir con 6 características y 14 principios. ¿A qué se refieren? ¿Cómo entendemos esto? Bueno, esta gráfica le vamos a sacar muchísimo provecho. ¿Ok? Muchísimo provecho. Porque aquí están las 6 características y los 14 principios. Las 6 características, ¿cuáles son? Estandarización, mando, planificación y estructura organizacional, instalaciones y recursos, manejo de las comunicaciones e información y el profesionalismo. Esas son las 6 características que donde se dé el sistema de comando de incidente deben imperar sobre todas las cosas. Y esas 6 características son acompañadas y se administran, se ejecutan por medio de 14 principios. Entonces, esos principios son la terminología común. De la misma manera, tenemos establecer y transferir el mando, cadena de mando y unidad de mando, comando unificado, manejo por objetivo, plan de acción del incidente, alcance de control, organización modular, instalaciones, manejo integral de los recursos, comunicaciones integradas, manejo de la información e inteligencia, responsabilidad, oportunidad y pertenencia a los recursos. Entonces, yo los acabo de leer en forma vertical. Leí las características y leí los principios. Pero pueden observar que los colores de algunas características son los mismos que están relacionados con los principios. Entonces, ese principio está ligado a esa característica que mantiene el mismo color. ¿Ok? Entonces, para mí es sumamente importante que cuando usted le estén hablando de una característica como es la estandarización, usted relaciona inmediatamente la necesidad de establecer una terminología común. Cuando le estén hablando del mando, usted esté pensando en establecer y transferir el mando, cadena de mando y unidad de mando en el comando unificado. Cuando le estén hablando de planificación y estructura organizacional, usted esté pensando en un manejo por objetivo, plan de acción del incidente, alcance de control, organización modular. Cuando le estén hablando de instalaciones y recursos, usted esté pensando en instalaciones y el manejo integral de los recursos. Cuando le estén hablando de manejo de las comunicaciones e información, usted esté pensando en las comunicaciones integradas, esté pensando en manejo de la información e inteligencia, y de esa misma manera, cuando le estén hablando de profesionalismo, usted esté pensando en responsabilidad y oportunidad y pertinencia de los recursos. Muy bien. Entonces, pregunta para todos. ¿Cuántas características son? Vamos a ver qué me dicen. ¿Cuántas características son? Muy bien, muy bien. 6 características. ¿Y cuántos principios son? Perfecto. Óigase bien. Tome usted el curso con quien lo tome. Lo tome con FIMA, lo tome con USAID, lo tome con bomberos, lo tome con protección civil, lo tome con quien usted quiera. Si el curso tiene la misma estructura de lo que hemos recibido de USAID, de lo que hemos recibido de FIMA, estos principios y estas características se mantienen. ¿Ok? Entonces, la idea es que el curso, independientemente de quién lo dé, cómo lo dé, mantenga la esencia de que esto debe ser clave, porque esto es lo que partió como pilar necesario de unificación y por eso la primera característica es la estandarización y el principio de la terminología común. Ahora bien, veamos este evento, por favor. Voy a apagar mi cámara un segundo. Vamos a verlo.
Muy bien. Muy bien. Fíjense, una de las cosas importantes es que, y yo les pido a todos, es que los videos que utilicemos, la información que mostremos, que no sirva en algún momento para decir, este lo hizo mal, yo lo hago mejor. No, señor, sino para sacarle provecho a la información. Si no se dan cuenta, en los primeros 13 segundos, después que el avión se posiciona en esa ubicación, ya los dos toboganes se han desplegado. Es decir, que hubo una tripulación que actuó de manera muy, pero muy rápida, muy, pero muy profesional, y que de manera inmediata, en los primeros 13 segundos, ya activó las dos salidas de emergencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Que hay una preparación y una actuación asertiva de la tripulación para atender ese evento. ¿Ok? Algunos pudieran decir, oye, los bomberos, mira, tardaron mucho, están mal ubicados. Los bomberos, es decir, la gente pudiera tener una visión de lo que hizo bomberos, de lo que hizo el otro, lo que hace la gente, qué hace esa gente ahí. Es decir, pueden haber muchísimos, pero muchísimos factores para que la gente diga, este hizo esto bien, este hizo esto mal. Pues la pregunta que nosotros nos queremos hacer es, ¿con base a qué podemos decir si lo hizo bien o lo hizo mal? Entonces, cuando nosotros tenemos un patrón de referencia, nosotros sí podemos decir, debió haber hecho eso en un determinado tiempo con estos recursos, pero es porque ya existe un patrón de referencia. El resto es muy subjetivo. Entonces, cuando yo cito a un gran amigo, Diofante Acevedo, dice, no se puede mejorar lo que no se mide. ¿Qué significa? Que en un tiempo específico, yo debo decir, en tanto tiempo debe haberse desalojado X área. En tanto tiempo se debe haber hecho esto. En tanto tiempo los bomberos debieron haber hecho eso. Pero es porque ya yo tengo un patrón de referencia. Y lo más claro es porque yo he preparado a la gente con base a ese patrón de referencia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que realmente la gente tenga presente de que una cosa es prepararse para un evento, practicar la puesta en marcha del sistema de comando de incidentes, y otra cosa muy distinta es ver esta formación, sacar 100 puntos en la formación el día viernes y luego decir, no, yo sé de sistema de comando de incidentes. Es decir, una cosa es ver la teoría, que es lo que estamos haciendo en este momento, y otra cosa es propiciar la creación del sistema de comando de incidente en un evento en su empresa o en su organización. Entonces son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo espero que la gente haga y otra cosa es cuando yo formo a la gente y capacito a la gente para que responda a ese evento en el que en teoría yo tuve la capacidad de formar a las personas. Entonces, el sistema de comando de incidentes no es algo que se aprende ni por YouTube, ni por el Espíritu Santo, ni porque esa persona tiene muy buena intención, ni porque aquel es el que es el capitán, el general. No, señor. Eso se aprende con la práctica. Cuando usted tiene elementos con los que usted tiene que interactuar y usted tiene la necesidad de atender una situación disruptiva, usted puede colocar en práctica lo que usted aprendió en el sistema de comando de incidentes. Pero si usted es el único que sabe del sistema de comando de incidentes, les comento que no es nada alentador el panorama. Puede servir usted como guía, como orientador, pero del resto la tarea es sumamente complicada. Entonces, ¿qué nos conviene? Antes de que se den las situaciones, preparar a la gente en el sistema de comando de incidentes.
Eso sería lo mejor que nosotros pudiéramos hacer. Es decir, cuando se presenta la emergencia, que ya la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, no comenzar a dar clases durante la gestión de la emergencia. ¿Ok? Ahora, un aspecto importante es entender que los sistemas de comando de incidentes, aunque no todas las personas los manejen, sirven para propiciar mejores respuestas. Es decir, que si 2 o 3 personas conocen, no van a dejar de aplicarlo porque el resto no conozca, sino que el éxito, el resultado final, es menos alentador cuando pocas personas conocen de esto versus cuando todos han sido entrenados y tienen preparación en esto. Vamos a observar este video. Dale, dale. Los niños, los niños. Bueno, eso es lo que está pasando. Vamos a devolver. Estamos en vivo. Ahí nomás. Ahí nomás. Esperemos, porque si alguien necesita ayuda, lo ayudamos. Dale. Se salió. Vámonos. No, está bien. Vamos, por favor. ¿Ya se está moviendo eso, ven? Dale. Vamos. Es que puede salir aquí también, ¿ven? Dale. Ahí los carros vienen jalando otros. Dale, no se quede. Decile a Giovanni que hable con la gobernadora, por favor. Mire para acá, ya te ve. Sí, es que viene. Unas mascarillas, tirámosla, doña. Todo eso viene para acá, viene para acá, muchachos. Unas mascarillas. ¡Hey! Vamos, que le den. Sí, no, tranquilo. Fíjense que es una situación bien compleja, donde en teoría existe una erupción volcánica, esto es en Guatemala, y desafortunadamente la gente que estaba delimitando el área o que iba en ruta hacia allá, se consigue una situación muy compleja que los obliga a desalojar de manera abrupta ese espacio. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el sistema de comando de incidentes funciona para este tipo de situaciones, pero también puede funcionar para un desfile de carnaval, para un desfile de carrozas, para una fiesta, para una celebración, para inclusive capacitaciones, para situaciones donde formamos a gente con llama viva. Es decir, hay muchísimas situaciones en las cuales se presenta. Pero una de las cosas que se buscan es que se cumplan
esas 6 características y esos 14 principios. Es decir, el sistema de comando de incidentes busca integrar a las personas, a las organizaciones, a los entes que participan en la respuesta a la emergencia. No significa que todos los ciudadanos hacen parte del sistema de comando de incidentes. Entonces hay que separar el hecho de que la gente esté ahí a que el sistema de comando de incidentes esté operando en ese sitio. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la presencia de un organismo de seguridad que está desalojando una instalación, ellos están cumpliendo un objetivo, pero puede ser que en ese sitio los únicos que estén desarrollando esa actividad sean esas personas, pero le están reportando a alguien. Y ese alguien nosotros lo llamamos mando, ¿ok? Alguien le está dando una instrucción. Entonces, debemos tener muy presente de que, aunque en ese sitio no exista algo que se llame puesto de mando, hay alguien ahí que quizás está desarrollando una acción que le tiene que reportar a alguien que sí está en el puesto de mando. ¿Ok? Es decir, que el mando se puede ejercer de manera presencial o a distancia, pero puede ser que ese mando lo ejecute una persona que esté en el sitio o puede ser que ese mando lo ejecute una persona que está a distancia. Entonces, podemos tener un comandante en escena y un comandante del incidente. Es decir, alguien que está en la escena y alguien que lidera las acciones de ese comandante en escena, pero que quizás no está en ese sitio, sino que está en la distancia. Independientemente cuál sea el caso, a eso lo llamamos mando. Y eso es una de las principales características que nos conduce el sistema de comando de incidentes. Visto de esta manera, nosotros tenemos que diferenciar lo que es característica y lo que es principio. Entonces, entendamos esto. La característica es un adjetivo. ¿A qué le decimos adjetivo? A algo con lo cual nosotros podemos calificar. Cuando usted dice, dime un adjetivo de ese carro. Dice, es grande, es azul, es verde, es cómodo, es amplio, es nuevo, es viejo. Esos son adjetivos que permiten identificar o calificar las cualidades que se tengan según lo que estemos percibiendo en ese momento en ese sistema. ¿Ok? Entonces, en el sistema de comando de incidentes, adjetivo, esa característica es un adjetivo que nos permite identificar cualidades y rasgos muy propios del sistema que integra e identifica a todos en un trabajo en conjunto, sin perder autoridad ni responsabilidad. Entonces, vamos a entender esto. Cuando yo le digo a alguien la característica orientada en ese proceso es, por ejemplo, vamos a ubicar una acá en la estandarización como característica. Entonces, el principio, esta es la característica. Esa característica es el adjetivo. Y nos va a permitir, entonces, desarrollar por medio de sus principios lo que se pretende reflejar, lo que nos permite orientar que desde nuestro comportamiento se desarrolle. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese principio, es porque ese principio es lo que va a regir el que se desarrolle, se ponga en marcha dentro de ese sistema de comando esa característica. Vamos a colocar un ejemplo antes de entrar en detalle. Esto lo vamos a ver con mucho detalle. Nosotros decimos característica, estandarización. Principio, terminología común. Ayer estábamos dándonos cuenta
Y decíamos que dentro del sistema de comando de incidente, una de las cosas que los motivaron es que buscaban la integración hasta en las comunicaciones. Unos tenían una comunicación en VHF, Very High Frequency, y otros decían, y otros estaban en UHF, en Ultra High Frequency. Entonces, muchas veces nosotros queremos estar hablando en el mismo canal o queremos estar hablando de los mismos términos, pero resulta que no es así, no logramos congeniar. Es como cuando usted le dice a un panameño, utiliza un carrizo, que es para tomar una bebida, y le dice a un venezolano, utiliza un carrizo. Carrizo es un niño pequeño y el carrizo en Panamá es un instrumento que se utiliza para tomar una bebida. O si usted le dice a un colombiano, toma un carrizo, el colombiano no va a entender porque para el colombiano eso se llama pitillo. En otros países será popote, en otros países será pajilla. Entonces, la idea es que nosotros tengamos terminologías comunes. Ahora bien, una de las cosas importantes es que nosotros, entendiendo estas terminologías comunes, vamos a desarrollar esa característica que se llama estandarización. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener presente que si queremos poner en ejecución una característica y un principio, tiene que alinearse con esas 6 características y esos 14 principios. Entonces, yo quiero una terminología común. Eso me permite apoyar la característica llamada estandarización. Entonces, nosotros, en el marco del comportamiento que deben tener los integrantes del sistema de comando incidente, se implica también un cambio de actitud y acciones para el logro del objetivo. Es decir, que si yo quiero, por ejemplo, demostrar compromiso, yo tengo que garantizar, así como digo, tengo un compromiso, demuestro que quiero estar solucionando el objetivo, yo tengo que ponerlo en manifiesto por medio de un principio. Vamos a detallar esto con más calma. Yo me voy al primero, dice estandarización y terminología común. Ese es el primero. Dice, en el sistema de comando de incidentes se trabaja bajo una serie de normas y procedimientos o protocolos previamente establecidos, es decir, que no se inventan en el momento, sino que están previamente establecidos. Ahora, puede ser que yo necesite improvisar la solución de un ejercicio, pero esa improvisación yo la manejo dentro del sistema de comando de incidentes, porque a mí no me conviene improvisar. A mí me conviene establecer lo que ya está acordado. Entonces, yo debo entender que cuando yo improviso, yo estoy quizás saliéndome de un término de estandarización. Entonces, tengo que hilar muy fino para entender que esa improvisación debe ser porque yo lo acordé dentro del sistema de comando de incidentes y estoy tratando de que esa acción me permita solucionar una situación establecida. Pero una de las cosas que afecta seriamente el desarrollo del sistema de comando de incidentes es la improvisación. ¿Qué es lo que se busca? La estandarización. Que la gente tenga lenguaje común, terminología común, que la gente sepa qué es lo que va a hacer y cómo va a hacer algo. Entonces, cuando yo hablo de la principal característica, que es la estandarización, inmediatamente el principio que se viene es el de terminología común. ¿Qué entendemos esto? Esa terminología común no es nada más cómo se llama ese equipo, cómo se llama esa herramienta. No, estamos hablando de que desde los procedimientos, la palabra, por ejemplo, emergencia, sea lo mismo para usted que para mí. O que cuando conformamos ese sistema de comando de incidentes, entendamos qué es una emergencia, qué es una contingencia, qué es una crisis. Entonces, nosotros debemos garantizar que este tipo de situaciones
las tengamos muy claras, muy acordadas, y que eso nos facilite fortalecer ese criterio de estandarización en todos los niveles del sistema de comando de incidentes. Por ejemplo, hay una organización que se llama INSARAC. INSARAC permite, dentro de sus propios sistemas, que la gente se forme utilizando guías INSARAC. Y esa capacitación va a permitir que la gente luego aplique a un sistema de certificación. ¿En qué se están certificando? En un estándar, en unas guías, en unos procedimientos. Por ejemplo, si yo quiero tener un morral y en ese morral yo tengo un cordino de color verde, yo sé que ese cordino de color verde va a ser de 6 milímetros y va a soportar X cantidad de kilogramos fuerza. Si yo busco ese cordino verde en cualquiera de los morrales de la gente que forma parte de INSARAC, debe estar en el mismo sitio, debe tener la misma capacidad, la misma longitud. De esa misma manera, yo voy homologando, unificando la terminología común. Cuando yo digo, tengo un morral de rescate, ese morral de rescate ya yo sé que está conformado por A, B, C, D, F, G. Entonces, de esa misma manera, nosotros debemos entender que esa terminología común no aplica nada más que a un equipo, sino también a funciones, a niveles de los sistemas organizacionales, a una instalación. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que yo escuché algo de sistema de comando de incidentes, vi un video que aparecía algo que decía ACB. Y yo estaba estudiando medicina. Estamos hablando hace 20 y pico de años. Entonces, para mí, un ACV era un accidente cerebrovascular. Por mi mente, nunca iba a pensar de que ACV era área de concentración de víctimas. Si yo no soy entrenado en eso, un ACV para mí sería el sitio donde están todas las personas que tienen un ACV o que están muy mal, un accidente cerebrovascular. Pero cuando yo comienzo a formarme en sistema de comando de incidentes, entendía que era un área de concentración de víctimas. Entonces, yo tengo que propiciar la terminología común, la comunicación sin códigos, las instalaciones con denominaciones precisas y la identificación de los recursos de la misma manera. Algo importante es definir qué recurso está activo, qué recurso está inactivo, qué recurso está listo para salir, qué recurso está en descanso. Cosas así como esas las define la terminología común del sistema de comando de incidente. Ahora fíjense, nosotros debemos entender que esa terminología común aplica también para procedimientos, aplica también para el desarrollo de estrategias, de tácticas o de algunas acciones que son netamente operativas. Por ejemplo, imagínense que yo en mi empresa tengo la definición de emergencia. Yo, bueno, ¿qué será para mí una emergencia? Y yo soy un asesor de seguridad y de respuesta a emergencia. Una emergencia es un evento que requiere la activación de unos recursos para controlar una disrupción. Pero de repente, si mi hermano tiene una grúa que sirve para remolcar carros, ¿qué es una emergencia? Hacer un remolque de un carro lo más rápido posible porque va a caer la noche. O si tengo un hermano que es chef, ¿qué es una emergencia? Sacar un plato de comida rápido porque la mesa está reclamando que se han retrasado. Entonces, la emergencia para usted, por ejemplo, una emergencia para una pareja que va a cenar a un restaurante, una emergencia puede ser que el esposo vaya a pagar y le aparezca en el datáfono, en el punto clave donde va a colocar la tarjeta, saldo insuficiente. Eso es con el esposo. Eso es una emergencia. Porque le dice, mi amor, paga tú y yo te transfiero. Y no hay problema, son pareja. Pero si eso le pasa en la primera cita con una novia o con alguien que a usted le guste, está
aspirando a tener relación con ella, eso puede ser un desastre. Eso ya no es una emergencia, eso puede escalar muchísimo. Entonces, la definición de emergencia va también a depender de cómo la definió, quiénes interactúan en esa definición, y que si usted define emergencia de esa manera, su pareja, su empresa vecina, su comité de ayuda mutuo, su otro destacamento, su empresa, su gerencia, tenga esa misma definición. Con base a eso, yo debo definir para mí qué es una emergencia, qué es una contingencia, qué es una crisis, ¿ok? Entonces yo con base a eso me voy preparando a nivel estratégico, a nivel táctico y a nivel operativo. Por ejemplo, ayer vimos un video muy bueno donde una fábrica pierde su producción de jamones. El día lunes vimos un video muy bueno. El de ayer era sobre la continuidad del negocio. El de antes de ayer era sobre, se llamaba bomba sucia, donde nos lleva a prueba la capacidad de respuesta que tenemos y de organización ante eventos críticos. Si yo no tengo un plan de respuesta a emergencia, muchísimo menos voy a tener una estructura de sistema de comando de incidentes. Entonces, yo debo comenzar poquito a poco, gateando. Si usted comienza a creer que va a desarrollar un plan de continuidad del negocio, un plan de continuidad sin tener lo básico, lo primero, quién va a responder la emergencia, usted difícilmente va a lograr tener éxito en su gestión. Entonces, uno comienza primero poniéndose de acuerdo con los que están ahí, con los que están en el departamento de seguridad, los que están en el departamento de respuesta a emergencia, diciendo, oye, ¿qué cosas pueden pasar aquí? ¿Qué eventos podemos tener? Entonces ahí viene la identificación de amenazas, el análisis de vulnerabilidad, los análisis de riesgo, las estadísticas que se han registrado por los eventos anteriores. Entonces, ustedes van a tener una serie de información previa que tienen que validar para ir constituyendo lo que a nivel operativo necesitan, lo que a nivel táctico, lo que a nivel estratégico. Y esos documentos deben tener una terminología común. Que cuando yo diga brigada de respuesta a emergencia, me estoy refiriendo a esa brigada donde está Pablito, Juancito, José Luis, Pedrito, Armandito, Alejandrito. Ellos están ahí, esa es la brigada. Entonces, cuando yo hable allá en el plan de continuidad del negocio, el estratégico, y yo digo, no, la brigada, me estoy refiriendo a los mismos que están en el documento táctico, en el documento operativo. Entonces, esa es parte de la terminología común que también hace falta. ¿Ok? Estamos en la primera característica y el primer principio, estandarización y terminología común. De esa misma manera, yo tengo que homologar, estandarizar cuáles son mis niveles de riesgo. Yo tengo que entender que hay niveles de impacto, que hay una severidad, que hay comunicaciones, donde hay advertencias y notificaciones, roles y responsabilidades, procedimientos, estructura de respuesta y la administración de los recursos y el manejo de las comunicaciones. Imagínense, por ejemplo, una brigada donde en esa brigada no tengamos un sistema de advertencia de que la brigada tiene que responder a un evento. Imagínense cómo será la activación de esa brigada. Por ejemplo, tenemos un incendio en una área de motores. ¿Cómo esa brigada se entera de que hay un incendio en el área de motores? No hay un manejo de las comunicaciones. Si no hay un manejo de las comunicaciones, difícilmente esas comunicaciones van a servir de advertencia, de notificación, de activación. Entonces, yo tengo que estandarizar y homologar cuál es el procedimiento que vamos a tener para que la brigada responda a emergencia. Entonces la gente compra radios, habilita un canal, le pone beepers, le pone un teléfono, tiene brigadistas en espera, se va a un canal, avisa a la sala de control, llama al 911. O sea, la gente tiene que unificar eso desde sus documentos. Eso es parte de la estandarización. De tal manera de que cuando yo diga, por ejemplo, esa es una emergencia de un nivel A, de un nivel B, de un nivel C,
o menor, mayor y seria, o emergencia nivel 1, nivel 2 y nivel 3, todos los que estén involucrados sepan cuál es la diferencia entre una emergencia nivel X y nivel Y. Eso es parte de lo que se busca durante la estandarización. Durante la respuesta, lo que no sirve estorba. Entonces, imagínense cuando, por ejemplo, la gente dice, necesitamos comida para los damnificados. La gente dice, oye, tengo aquí un cochino que me quedó de la cena de ayer, lo voy a meter en una bandeja y lo envío. Y resulta que llega el cochino deteriorado allá al sitio de la emergencia. Entonces ahora ese cochino es un problema por la contaminación, por el olor que está registrando en el área de impacto. Es muy distinto cuando digo necesitamos enlatados, alimentos no perecederos, nuevos, enlatados y envasados. Entonces, hasta para pedir ayuda hay que ser específico para que eso que estamos necesitando nos ayude y no nos estorbe. De ahí el principio de estandarización y, por supuesto, de la terminología común. Dentro de la estructura del sistema de comando de incidentes, no se utilizan claves. Por ejemplo, que si 10.4, QAP, copiado, no se utilizan claves que permitan la abreviatura, porque se espera la interacción de varias personas de diferentes instituciones. Se habla sin ningún tipo de clave y se dice las cosas tal cual y como son. De esta misma manera, existen también documentos que deben ser estandarizados. Por ejemplo, las guías tácticas, donde hay un instrumento que establece ante eventos recurrentes esperados lineamientos y criterios y el paso a paso para asumir el liderazgo en emergencia. Esa es una guía táctica, ¿ok? Porque ahí se gestiona una orientación para asumir el liderazgo ante esa emergencia, porque eso facilita la toma de decisiones, eso está orientado a la gestión del comandante del incidente. Entonces, ¿qué pasa? Esa guía está orientada a que hay una persona asumiendo el liderazgo y esa guía nos va a ir permitiendo tener una ruta a seguir según el tipo de evento, según las características y la contextualización de ese evento, según los puntos claves y el enfoque que se le debe dar a ese evento, los riesgos que puedan estar asociados, las medidas de seguridad que estén involucradas, la ubicación inclusive del puesto de comando. Fíjense el evento como si hubiésemos tenido un puesto de comando en esa situación de Guatemala, fíjense que el puesto de comando fue removido inmediatamente. Si hubiese estado ahí, debió haber sido removido, pero ahí había un comandante en escena, pero quizás el puesto de mando ni siquiera lo habían instalado, sino que la emergencia los obligó a moverse. ¿Cuáles son los recursos mínimos requeridos y cuál es la relación que debe haber con otras guías tácticas? Una guía táctica para ese evento, otra guía táctica quizás para otro evento. Entonces, esas guías tácticas son parte de la estandarización y eso nos lleva a establecer una guía táctica dentro de un procedimiento para responder a X o Y condición. Ahora fíjense, una guía táctica, por ejemplo, aquí tenemos una guía táctica número X para la respuesta de líquidos inflamables. Entonces, una característica durante nos da una información específica. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos hacer en ese caso? Entonces, esa guía táctica se orienta a lo que se debe hacer ante una determinada presencia de una determinada situación. Y entonces nos dice, suspenda de manera inmediata toda fuente de ignición, aísle el perímetro. Entonces, esa guía táctica tiene que estar alineada con guías de respuesta a emergencia, con todo un procedimiento que lleva hasta de cerrar el poliducto, cerrar el poliducto, el oleoducto, disminuir la presión. Entonces, yo tengo una guía táctica como líder, pero dentro del procedimiento de derrames de líquidos inflamables de combustible, quizás en la sala de control de operaciones me dice aislar la tubería, bloquear, disminuir la presión, activar el bypass, drenar el flujo, llamar a la empresa del servicio de vacuum o de absorción. Entonces, estas guías tácticas se asocian una
al líder del evento y otras pueden ser también a elementos que participen dentro del sistema, pero que no necesariamente sean líderes, sino que van a desarrollar algunos objetivos específicos. Entonces, podemos tener guías tácticas para incendios industriales, forestales, de masa vegetal, huracanes, sismos, atentados, amenaza de bombas, derrame de líquidos en agua, emergencia con gases inflamables, derrame de líquidos inflamables, fuga de gases tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Terminología común. Que la gente sepa que si hay un documento que se llama guía táctica, la gente conozca la guía táctica, sepa qué información están ahí, qué información se debe buscar, cómo se va a desplegar y que eso no sea una sorpresa. Que eso no sea una sorpresa. ¿Por qué? Porque eso debe estar dentro de los procedimientos que son operativos normalizados, lo que llamamos PON. Entonces, cuando yo agarro un procedimiento, ese procedimiento puede tener la referencia de guías tácticas. Entonces, una cosa es lo que yo voy a hacer en ese puesto de comando para esa situación y otra cosa es todo el procedimiento operativo normalizado, donde existe una cadena transversal, donde es aplicable a varios escenarios, donde se asocian varias guías tácticas, donde son utilizados también a nivel operativo y donde está el paso a paso de lo que se debe hacer ante la respuesta a una emergencia. Ahora bien, vamos a entender que este tipo de información forma parte de la estandarización. Entonces, según los tipos de emergencias a los que apliquen los POMs, yo entonces me prepararé en ese tipo de acción que se supone que yo, en el marco de la estandarización, yo entonces utilizo una terminología común y luego entonces voy familiarizándome con los escenarios que me toque responder y prepararme para ese tipo de. Ejemplo, un POM para parada cardiorrespiratoria. Entonces, bueno, no responde, aquí ve el reconocimiento, que es importante tener en cuenta el procedimiento, que es personal, no responde, no respira, llame, active el sistema de respuesta, piense en su bioseguridad y comienzo a responder según lo que me establece en esta guía. ¿Ok? Este PON, esto es parte de un procedimiento y ese procedimiento puede ser algo muy específico para una determinada emergencia porque es de carácter único, porque es aplicable en un solo escenario y porque está asociado a una guía técnica. Entonces, yo puedo tener procedimientos operativos normalizados que me incluyen una o unas guías técnicas. ¿Cuál es la diferencia? La guía técnica es específica, la guía táctica es específica para un evento y el procedimiento es algo más amplio, algo más transversal, donde puede haber una o varias guías tácticas para la solución de una disrupción. Y por supuesto, el procedimiento es utilizado por el departamento de operaciones, por una serie de personas, pero la guía táctica está orientada a lo que tiene que hacer cada quien en su función específica. ¿Ok? Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Todas estas cosas tienen que ser conocidas. Esto no pueden ser sorpresas. Usted no le puede pedir a nadie que responda. Entonces, cuando nosotros decimos, no, el simulacro que tenemos salió exitoso, y ellos le decían, no, tuvimos 1 minuto de respuesta. Yo le decía, no, pero espérese, 1 minuto de respuesta, ¿con base a qué? ¿Por qué usted está refiriéndose a 1 minuto de respuesta? Si aquí la situación es distinta, aquí lo que queremos es que la persona despliegue los recursos. Entonces, nosotros tenemos que establecer qué es lo que pide la guía táctica, qué es lo que pide el procedimiento normalizado, qué es lo que pide el procedimiento, qué es lo que pide el protocolo, qué es lo que se espera que esa persona haga para, con base a eso, evaluarlo. Entonces, yo no puedo esperar que mi evaluación de mi sistema o de respuesta a emergencia sea decir, no, la gente desalojó en 1 minuto. Espérate, pero ¿y desalojó y qué más hizo? ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que ir pensando en que la estructura del sistema de comando de incidente es una estructura que permite fortalecer la respuesta asertiva a un evento. No es simplemente decir desalojaron o no desalojaron, sino espérate, desalojaron, ok, ¿qué edificación desalojaron? ¿Con base a qué hicieron ese desalojo? ¿Cuántas personas había? ¿Hubo lesionados? ¿Dejaron todos los equipos de respuesta a emergencia de arriba? ¿Quién inspeccionó? ¿Qué brigada? ¿Cómo se reportó? ¿Cómo se documenta eso? Todas esas cosas pudieran estar contenidas dentro de una guía táctica del proceso de desalojo
que forma parte de un procedimiento de desalojo de edificaciones. Entonces, nosotros tenemos que ir fortaleciendo la terminología común que hay en cada una de las acciones que desarrollamos, en los documentos que preparamos. Entonces, fíjense, estamos hablando del primero y voy a regresarme aquí para que no nos perdamos el hecho de dónde estamos y que recordemos hacia dónde vamos. Comenzamos a hablar aquí hace poco de características y principios. Estamos hablando de la estandarización y terminología común. Ahora viene mando, ¿ok? Permiso, mando. Entonces, dentro de mando tenemos establecer y transferir el mando, cadena de mando y unidad de mando, ¿ok? Y comando unificado. Entonces, vamos a adelantar para irnos hasta allá para visualizar que estamos viendo cada una de estas características. Vamos a ver si hoy avanzamos por lo menos unas 3 características para entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando yo hablo de mando y características del mando, estamos hablando de gerenciar recursos en escena. Esa gerencia de recursos en escena es sumamente importante porque muchas veces decimos, no, llegó el de más jerarquía, llegó el de mayor competencia, llegó el jefe, llegó el líder. Entonces, dentro del mando, quien asume el mando se le llama comandante del incidente. Y ese comandante del incidente tiene las siglas CI, Incident Commander, comandante del incidente. Esa persona va a gerenciar los recursos en escena. Esa persona va a delegar las responsabilidades para que de alguna u otra forma esas personas van a delegar, perdón, la autoridad para que esas personas a su cargo realicen unas determinadas actividades. Entonces, ojo con esto. Se delega la autoridad, pero no se delega la responsabilidad. Por ejemplo, yo le dije a una persona a mi cargo, vaya a ese sitio y desaloje esa área. Yo le estoy asignando o delegando la autoridad para hacer algo, pero la responsabilidad del desalojo sigue siendo mía como comandante. ¿Ok? Entonces, yo delego la autoridad en una persona para que haga una función en mi nombre o bajo mi dirección, pero esa es mi responsabilidad. La responsabilidad no se delega, se mantiene en cada una de las casillas de la estructura del sistema de comando de incidente. ¿Qué es lo que buscamos acá? Entender que el mando puede ser ejercido por una competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Por ejemplo, hay un choque en un municipio, y llega un servicio de ambulancia del municipio, pero de repente en ese municipio no funciona la autoridad de tránsito terrestre, sino que esa autoridad de tránsito terrestre no es municipal, sino que es distrital o estatal. Entonces, algunas veces, cuando hay ese tipo de choques, colisiones, mientras no haya lesionado, no hace falta que intervenga la ambulancia. Pero si hay lesionados, interviene la ambulancia. Cuando hay lesionados, interviene la ambulancia. Ese reporte que hace la ambulancia tiene que llegar entonces a la autoridad de tránsito. Que si bien es cierto, puede ser municipal, puede ser que sea distrital, puede ser estatal o estadal. ¿Ok? Según sea el caso. Entonces, ¿qué queremos decir? Que muchas veces, aunque nosotros seamos de un municipio, de un departamento, de una unidad, necesitamos interactuar con alguien que quizás tenga la misma autoridad, menos autoridad o más autoridad que nosotros. Por ejemplo, hay bomberos que son voluntarios. Están los bomberos atendiendo un incendio, salió la primera alarma, los bomberos fueron, comenzaron a combatir el incendio, pero llegaron los bomberos del municipio, o los bomberos del estado, o los bomberos de X unidad. Y esos bomberos, si legalmente tienen la competencia para ser los que asuman el mando, estos bomberos voluntarios deben ceder el mando y en lugar de ser los que comandaban el incidente, ahora son parte del sistema de comando de incidentes, pero reciben instrucciones del jefe de comisión de ese cuerpo de bomberos que llegó con mayor jerarquía. Legal,
técnica o institucional. Ahora bien, tenemos otros casos. Vamos a suponer que un evento de materiales peligrosos, están bomberos, están autoridades, pero piden que llegue alguien que sea especialista en el área. Y llegue esa persona. Esa persona pudiera, si así lo delegan, asignarle el mando del sistema de comando de incidente. O pudiera ser el comandante en escena en ese sitio y reportarle a un comandante del incidente que está en otro sitio. Lo cierto es que ese mando puede ser porque le toca gerenciar los recursos, porque era el líder, el gerente, el subgerente, el superintendente, el jefe de área, el supervisor, el jefe de brigada, o porque tiene la competencia legal, o porque tiene la competencia institucional, o porque tiene una jerarquía o una especialización técnica para la solución de ese evento. Independientemente de cuál sea, alguien tiene que ejercer el comando de ese incidente. Y tenga presente que una de las cosas importantes acá es el desarrollo de las habilidades blandas, que realmente el nombre deberían ser las habilidades duras. Pero ¿qué sucede? Nos contratan por las habilidades duras, por los cartones, por los certificados y nos despiden por las competencias blandas. ¿Qué sucede? Usted puede ser muy condecorado, puede ser un general, puede ser un coronel, un teniente, un capitán, un sargento, un mayor, un distinguido. Pero si usted no tiene esa capacidad de mando, esa capacidad organizativa, si usted no lo desarrolla, si usted no tiene liderazgo, cualquiera que llegue con mejor voz, con mejor capacidad de comunicación, con mejor liderazgo, respeto, pertinencia, humildad, objetivo, que se haya demostrado que se ha ganado ese equipo, entonces la situación va a ser compleja. ¿Por qué? Porque si esa persona llega, aunque no tenga la jerarquía, esa persona va a ejercer mayor capacidad de mando que el que técnica o legalmente le corresponda. Entonces ahí puede haber choques, puede haber fricción, a menos que estén claros los objetivos. Ayudarse, trabajar en equipo, solucionar y tanto uno como el otro recibir las sugerencias, las recomendaciones. Una de las cosas fáciles es pelear cuando llegan dos instituciones que tienen uniformes distintos. Eso es lo más fácil del mundo. Uno pudiera tener competencia en un área, otro en otra área, pero simplemente cuando están presentes en un sitio, muchos inclusive pudieran hacer una competencia para tratar de llegar primero y decir, este es mi procedimiento. Es tanto así que inclusive algunas organizaciones han decidido que el jefe de este y el jefe de este sea el mismo. Entonces ha permitido o ha fusionado el liderazgo por medio de sistemas integrados. Muchas veces también tenemos que hay brigadas que son industriales y tenemos bomberos que son del Estado. Entonces, a pesar de que el escenario sea de una empresa, esta empresa pudiese someterse a las necesidades que tenga esta organización, que es del Estado, para el control de esos eventos. Y muchas veces es lo contrario. A veces está más equipada la brigada de emergencia de una empresa que el mismo organismo de seguridad de un Estado. Entonces, a pesar de que el Estado es el que debería apoyar a la empresa, resulta que la empresa termina apoyando al Estado. Eso es muy común en muchísimas áreas en Latinoamérica. Lo más importante es que acá ese mando debería tener la capacidad de liderar con respeto, con competencia, con pertinencia, con humildad, de manera objetiva, de manera clara y no perder el foco en que se busca el sistema de gestión armónico para controlar ese evento. Otros aspectos importantes es que ese mando único o comando unificado se vincula a tres principios. Fíjense bien, ese mando único o el comando unificado, es decir, donde haya un solo líder o donde quizás hayan varios líderes de diferentes organizaciones. Por ejemplo, yo puedo atender y estructurar un sistema de comando de incidentes donde existan varias unidades de mi propia institución o de mi propia empresa.
pero puede ser que llegue uno de mi empresa, uno de bomberos, uno de protección civil, uno de policía, entonces eso pasa a ser un comando unificado, porque están los líderes en ese sitio, pero reportan cada uno de esos líderes por medio de sus propios sistemas de comando a sus diferentes unidades. Debemos tener presente que hay tres cosas importantes acá, tres principios como asumir y transferir el mando, cadena de mando y unidad de mando y el comando unificado. Entonces, con asumir y transferir el mando, significa de alguna forma que el comando se transfiere y ese proceso debe incluir un resumen que capture la información esencial para continuar las operaciones en forma segura y efectiva. Aquí me estoy orientando a la transferencia, pero ¿en qué momento yo asumí el mando? ¿En qué momento esa persona asumió el mando? Cuando comience el evento, el primero que llegue en la escena solicita que alguien le brinde apoyo o solicita el apoyo y cuando llegue esa persona tiene dos opciones. O dice, yo asumo el comando de este evento, soy el comandante en escena por X o Y circunstancia, o le da la información a alguien que brindó el apoyo para que esa persona asuma la comandancia en escena. Es el comandante en sitio. Cuando esa persona tiene el comando en sitio y llega otra persona con mayor autoridad, pertinencia legal, institucional, entonces transfiere el mando. Y la mejor forma de transferir el mando es decir, qué hay, qué sé, qué he hecho, qué es lo que te recomiendo que hagas, qué es lo que estaba haciendo, qué me ha dado resultado, qué no me ha dado resultado. Inclusive hay un formulario que permite por la estructura del sistema de comando de incidente entregar, por así decirlo, el mando de una persona que está saliendo a una persona que está entrando. Eso es parte del proceso de transferencia de mando. Ahora bien, otro de los principios que está dentro del tema de mando es la cadena de mando y unidad de mando. La cadena de mando, óigase bien, cadena, se refiere a una línea jerárquica de autoridad establecida en la estructura organizacional del incidente. La cadena. Cuando usted piensa en la cadena, usted tiene que pensar en eslabones. ¿Ok? Eslabones. Un eslabón encima de otro. Un eslabón encima de otro. ¿Ok? Vamos a ver esto. Piensen en cadena, piensen en un eslabón encima de otro. Continuamos acá. Ahorita vamos a unir todo eso todas estas cosas que les voy a decir, las vamos a unir ahorita. La unidad de mando significa que cada individuo responde e informa a una sola persona designada. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una cadena de mando, una cadena donde hay varios eslabones, yo tengo una persona que le reporta a un eslabón, pero también le reporta a otro eslabón y le reporta a otro eslabón? ¿Qué pasa cuando llegan tres reportes de la misma persona a diferentes eslabones de la cadena? Yo voy a tener quizás duplicidad de información. ¿Por qué? Porque de repente si este me está pidiendo un radio, la misma persona me pide un radio a mí, le pide un radio a José, le pide un radio a Pedro. Entonces, cuando hacemos la solicitud de las cosas que necesitamos, pedimos tres radios. Y era el mismo radio, solamente que se lo pidieron a Pedro, a José y a Pablo. Entonces, lo que buscamos con la cadena de mando y con la unidad de mando es que tanto los recursos como las personas se mantengan en una estructura organizada, modular, y que aclaren inclusive las relaciones de reportes, eliminando cualquier confusión creada por múltiples órdenes o en conflicto. Los encargados del manejo de incidentes a todos los niveles deben controlar las acciones de todo el personal bajo su supervisión. Entonces, esa cadena de mando debe estar definida. Usted me reporta a mí y esa persona que me reporta a mí forma parte de mi unidad de mando. Entonces, si yo tengo 6 personas a mi cargo, yo debo saber a quién le reporto yo y debo saber quiénes son los que me reportan a mí. Esas personas que me reportan a mí no deben tener ninguna necesidad administrativa o logística que yo no haya manejado, porque en teoría ellos me dan esa información a mí y yo la pido y la elevo a quien corresponda. ¿Ok?
En eso se trata. También yo saber si tengo 2 personas, 3 personas, 5, 7 u 8 personas, porque yo tengo que responder también por el comando que está, por las personas que están a mi cargo. Es decir, mi comando tiene que estar claro cuántas personas tiene en mi estructura de mando, en mi cadena de mando. Otra de las cosas importantes es cuando hablamos del comando unificado. Este principio está basado en las características del mando acordado en los protocolos y previamente establecidos. Se da cuando un incidente se ha involucrado 2 o más instituciones o organizaciones que tienen competencias técnica, legal y jurisdiccional sobre la coordinación y también, por supuesto, en la atención del incidente, estableciendo, por supuesto, protocolos que permitan comunicarse, saber qué hace quién. Ninguna institución pierde autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuenta. Es decir, si entra bombero, por ejemplo, y hay fatalidades, entonces llega un ministerio público a hacer una investigación. Bomberos tiene su función de responder a ese evento, pero también tiene la obligación de reportarle a la unidad de medicina forense, al ministerio público, qué fue lo que pasó, porque ahí murió una persona. Entonces, existe la necesidad de que tengamos presente que en un evento existan un sistema de comando, otro sistema de comando, que uno va para una empresa organización, otro va para otra empresa organización, pero cuando están los 2 líderes o los 2 comandantes en escena o los 2 comandantes del incidente, se transforma inmediatamente en un comando unificado. Muchos comandos unificados se establecen para manejar crisis, para manejar cualquier cantidad de problemas, pero esa situación es muy común y tenemos que entenderla y conocerla. ¿Ok? Ahora, algo que es importante es que el comando unificado contribuye a planificar de forma conjunta las actividades. Permite determinar objetivos para un periodo operacional. Entonces, fíjense que entra en juego periodo operacional. ¿Qué será eso? Eso lo vamos a ver mañana. Conducir operaciones de forma integrada. Entonces, a pesar de que haya alguien que sea de un ministerio, otro del ejército, de bomberos, de protección civil, cuando suman cada uno sus líderes para gestionar un evento, eso se transforma inmediatamente en comando unificado. No significa que bomberos le vaya instrucción a protección civil, sino que se asignan objetivos según la competencia técnica, legal o institucional que se tenga para lograr el control de esa disrupción, para también optimizar el aprovechamiento de todos los recursos y asignar funciones del personal bajo un solo plan de acción del incidente. Óigase bien, PAI, Plan de Acción del Incidente. Entonces, hemos hablado de ACB, ACV, Área de Concentración de Víctimas. Hemos hablado de CI, Comandante del Incidente. Hemos hablado de PAI, Plan de Acción del Incidente. Entonces, mañana vamos a ir viendo que hay más siglas que tenemos que familiarizar. ¿Ok? De esta misma manera, entramos en la tercera característica que vamos a manejar el día de hoy. Si no me equivoco, creo que el tiempo ya nos apremia, correcto, que es la planificación y estructura organizativa. Y esta característica, planificación y estructura organizativa u organizacional, maneja 4 principios. 1, manejo por objetivos. 2, plan de acción del incidente o PAI. 3, alcance de control. Y 4, organización modular. Vamos a ir avanzando, quizás lleguemos hasta la mitad de esta característica. Entonces, esos son los 4 principios. Recuerden que comenzamos al principio a hablar de todas estas características. Recuerden que eso fue parte de lo que iniciamos. Vamos a ver cada una de estas características y vamos a ir viendo cada uno de sus principios. Entonces, aquí vimos, el primero fue la primera característica, estandarización. Hablamos de la terminología común. Luego hablamos de mando y nos fuimos a los principios que era establecer y transferir el mando, cadena de mando, unidad de mando y comando unificado. Ahora vamos con planificación y estructura organizacional y tenemos manejo por objetivos, plan de acción del incidente, alcance de control, organización modular. ¿Ok? Entonces, lo que buscamos acá también es que independientemente cuál sea la formación que usted tenga, usted sepa que esto está estructurado para mantener una organización, aunque sean en organizaciones distintas, sino que cuando interactuamos todos sepamos qué es lo que vamos a hacer.
Manejo por objetivo. Se establecen objetivos operacionales desarrollando las estrategias y tácticas del incidente, asignando recursos basados en los procedimientos y protocolos. Fíjense que es un solo concepto, pero decidí separarlo por una razón. Cuando hablamos del manejo por objetivo, hay alguien que desarrolla estrategias, lo macro. ¿Ok? ¿Qué buscamos nosotros con ese objetivo? ¿Ok? Pero resulta que para lograr esa estrategia, muchas veces tengo que aplicar una táctica. ¿Ok? Y para garantizar que esa táctica sea la adecuada o tenga éxito, quizás me debo basar en un procedimiento o en un protocolo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy grande aquí, muy gráfico, pero para ir dando una idea. Uno de mis objetivos es controlar los incendios forestales o incendios vegetales o incendios de masa vegetal. Esa es mi estrategia. Yo necesito controlar todos los incendios para reducir la contaminación ambiental en la ciudad. ¿Cuál es la táctica? Bueno, la táctica es colocar una unidad de bomberos en el norte, una en el sur, una en el este y una en el oeste, y que desde los 4 frentes vayan avanzando. Esa es la táctica. ¿Cuál es el procedimiento? El de control de incendios en masa vegetal. ¿Ok? Entonces, yo voy desde lo estratégico, paso a lo táctico y termino en lo procedimental. A eso nos llamamos manejo por objetivos. Por ejemplo, yo le digo, necesito que Cruz Roja participe atendiendo estos eventos, atendiendo a todos los lesionados. Perfecto. Cruz Roja se encargará de todos los lesionados. Manden a Cruz Roja. Cruz Roja se encarga de lo estratégico, que es el control de todos los lesionados que puedan haber en el evento. ¿Cuál es lo táctico? Entonces, el de Cruz Roja dirá, necesito tantas ambulancias, vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a colocar aquí un triaje, aquí un hospital de avanzada, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a colocar recursos en espera, aquí vamos a colocar un área de concentración de víctimas, y luego nos vamos con el procedimiento. Usted se va a encargar de hacer el triaje, usted se va a encargar de hacer la limpieza de heridas, usted se va a encargar del manejo de cadáveres. Entonces ya yo estoy viendo desde lo estratégico a lo táctico y a lo procedimental. A eso nos referimos con el manejo por objetivo. Y dentro de esos objetivos, esta lámina me gusta mucho, esta lámina la facilitó un instructor que se llama Jorge Ortiz. Nos habla de esos objetivos que son SMART, esos objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y a tiempo o en un tiempo específico. Cuando nosotros decimos manejo por objetivo, esos objetivos tienen que ser orientados a una persona y hay un formulario inclusive en el sistema de comando de incidentes que dice a quién se le asigna ese objetivo, a qué hora se le asigna ese objetivo y a qué hora inclusive se debe revisar si el objetivo se cumplió o no. Esos objetivos no deben ser, bueno, ustedes controlen los incendios. ¿Quiénes? No, ustedes, los bomberos. No, espérese. ¿Quién de los bomberos va a controlar incendios? ¿Qué incendio? ¿En qué área? Entonces, esos objetivos no pueden ser objetivos generales, a grosso modo, porque esos objetivos tienen que ser revisados en periodos operacionales. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, tienen que ser específicos. Tienen que ser medibles. Si lo alcanzó o no lo alcanzó, 25%, 30%, 50%, 100%. Si es alcanzable o no es alcanzable, si se alcanzó o no se alcanzó, si es inalcanzable con esos recursos que se tienen. Tienen que ser realistas. Entonces sí, eso lo podemos alcanzar nosotros. Esa gente está preparada, equipada para eso, porque a veces le asignamos cosas a gente que no tiene la capacidad de hacerlo. Y eso no es un error del que recibe la instrucción, ese es un error del que da la instrucción. Y al final, por supuesto, tiene que cumplir un periodo de tiempo específico. Tenemos que garantizar que ese objetivo se cumpla para poder quizás, de repente la gente no sabe por qué. Entonces resulta, no, yo les digo a ustedes que controlan ese incendio. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, entonces nosotros vamos a utilizar otra estrategia para incorporar gente que viene en otra dirección, por decir algo. Entonces, esos objetivos tienen que ser asignados a personas de manera específica, tienen que estar claros, tienen que ser medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo específico, por eso llamamos SMART. ¿Ok? Y vamos a finalizar hoy con esto del plan de acción del incidente, lo que es el PAI.
Todas las operaciones de respuesta obedecen a lo establecido en un plan de atención del incidente, que puede ser mental, puede ser escrito, puede ser como lo quieran hacer, pero tiene que haber un plan de acción del incidente porque existe un formulario que también dice qué es lo que van a hacer. Entonces, recuerden que esta estructura no es improvisada. Es una estructura practicada. La gente ya tiene esto listo. Se le dice, usted, Pablo Ochoa, se va a encargar de ir a controlar este evento, este incendio en esta área, tome el área sur. Usted, José Rodríguez, va a encargarse de los eventos, va a encargarse de los lesionados de este y este. Entonces se establecen los objetivos, las estrategias, las tácticas y los recursos requeridos. Entonces hay formularios para decir, para lograr ese objetivo necesito estos recursos. ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a aplicar? ¿Cuál es la táctica que voy a aplicar? ¿Qué recursos necesito? Entonces, esto busca erradicar la improvisación, que es una de las cosas que en gran medida nos afecta a la hora de atender los eventos. Muchas empresas pierden sus estructuras jerárquicas con las emergencias. Pierden las estructuras. No se sabe quién es el que manda a quién. Este está pidiendo el agua, este está pidiendo espuma, uno está pidiendo brigadistas internos, otro está llamando a bomberos. Entonces, muchas veces cuando hay esas disrupciones se forma el arroz con mango, el desastre, y hay gente que está llegando a un sitio y no es necesario esa persona porque resulta que no es necesario. O hay gente inclusive que bypassea, pasa por encima de los recursos que están en sitio y primero llega uno que estaba lejos que uno que está ahí disponible. Entonces, con el plan de acción del incidente, evitamos, por supuesto, que se pierda tiempo, que se pierda recursos, porque eso nos lleva a optimizar todo lo que tenemos. Entonces, en ese plan de acción del incidente, o PAI, se dice qué queremos hacer, quién es responsable de hacerlo, cómo nos comunicamos con uno o con otro, cuál es el procedimiento si alguien se lesiona, qué es lo que queremos hacer. Así esto es un ejemplo, pero esto puede ser es cómo vas a combatir el incendio, con qué recursos, cuántas unidades tienes, cómo estamos en contacto contigo, qué vas a pasar si algo sale mal, qué vas a hacer y qué es lo que esperamos que tú hagas en un determinado tiempo. Entonces eso es parte de lo que es el plan de acción del incidente. Y fíjense en esa gráfica que hay unos numeritos. SCI 202, SCI 206, que son plan de acción, plan médico y el plan de comunicaciones, que es el SCI 205. Entonces, cada uno de esas acciones tiene un formulario donde la información se va vaciando y va quedando en bitácoras, en registro, en el puesto de mando. ¿Ok? Eso es parte de lo que se busca. Mañana vamos a hablar de esto del alcance y control. Lo vamos a ver en la parte práctica. Ahorita les voy a mencionar nada más que el alcance y control nos referimos a un número de individuos que un responsable puede tener a cargo. Por ejemplo, yo soy el responsable en una unidad de mando. Yo tengo 3 a 7 personas a mi cargo, pero el número óptimo se recomienda sean 5. ¿Por qué? Porque mientras menos personas tengo a mi cargo, en teoría tengo mayor capacidad de supervisión. Y los ramales que tiene cada estructura del sistema de comando de incidente no se hacen muy extensas en lo horizontal, sino que si yo necesito más gente, busco otro jefe y le asigno 3 a 7 personas, siendo 5 el número de personas óptimo. Pero eso garantiza que yo no tenga la pérdida del alcance de control de la gente que está a mi cargo. ¿Ok? Este alcance de control, como yo lo mencioné, justifica la expansión de la estructura. Por ejemplo, Ochoa, váyase a atender los eventos de materiales peligrosos. Listo, me llevo 6 personas. Perfecto, el número óptimo dijimos que era 5. Lo que máximo se recomienda son 7, el mínimo 3. Ah, perfecto. Entonces yo llego al sitio y digo, oye, tengo un evento de materiales peligrosos, pero resulta que al lado tengo otro escenario que también es de materiales peligrosos, pero no los puedo atender yo. Hay que mandar a otra unidad. Entonces mandan otra estructura, otra cajita similar a este, con otro jefe y otras 6 personas más para que atiendan ese evento. Entonces, ese alcance de control también justifica la expansión de la estructura según los objetivos que se tengan. Los primeros respondedores en algún momento tendrán que asumir el mando.
por lo que deberán desarrollar las capacidades mínimas para iniciar la respuesta manteniendo el alcance de control. Lo dijimos en un principio, de repente esa persona es el primero en escena, esa persona es el que comanda ese sistema de comando. Ah, llegó alguien con mayor autoridad, con mayor experticia, con mayor jerarquía, con la responsabilidad técnico-legal. Esa persona le reporta qué es lo que ha visto, qué es lo que ha pasado, y ese entonces que está llegando pasa a ser el nuevo comandante del incidente o comandante en escena, porque pudiera estar reportando un comandante del incidente que está en otro sitio. Entonces, de esta manera, el alcance de control se mantiene. Mañana vamos a colocar un ejemplo de alcance y control y vamos a ir hablando de la organización modular. Así que lo que me queda simplemente es agradecer a todos por su presencia en esta sesión de hoy. Mañana continuamos por el mismo enlace a la misma hora y vamos a retransmitir esta clase igualmente por YouTube para las personas que no estuvieron presentes en esta sesión. Espero que la información les haya gustado. Si les gustó y si captaron todo, por favor pongan un puntito en el chat para saber que estamos bien. Y de esa manera, pues, seguimos trabajando con esta información y esperamos que este curso les sea de utilidad. Recuerden que estamos en el módulo 5. Esta es la tercera clase. Mañana continuamos con la clase 4 y luego terminamos, pues, pasado mañana con la clase 5 y hacemos una evaluación. ¿Ok? Un abrazo para todos. Que descansen y feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bendiciones. Proyectos y Seguridad de Panamá. Bajo el sello de profesionalismo, es una empresa comprometida a desarrollar un servicio asertivo y oportuno en materia de prevención. Seleccionados para realizar toda la seguridad y salud laboral del montaje, desmontaje e inauguración de la ampliación del Canal de Panamá, formar, capacitar y acreditar al 90% de todo el personal que trabaja en el sector de telecomunicaciones en la República de Panamá son algunas de las responsabilidades que desempeñamos como empresa. Proyección y planificación es el futuro seguro. Por eso, la seguridad es un valor que promovemos.